Las mujeres en nuestro departamento, y uno podría hablar de las matronas, no sé si ustedes han escuchado esa terminología, son esas mujeres de nuestra historia que no tenían ni uno ni dos hijos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, conocí por ahí alguna que tuvo 22 hijos, y los hijos eran de apellido Mejía, eran 22 hermanos. Y esas matronas fueron definitivamente claves para el desarrollo de Antioquia. Mujeres con un tesón, con una fortaleza, con unas ganas de trabajar impresionantes que no solamente se dedicaban a eso, al hogar, se dedicaban a cantidades de cosas. La vida ha ido cambiando. La mujer, gracias a Dios, y eso sí lo digo así, aunque me regañen por ahí por decir esa palabrita, gracias a Dios, ha ganado todo el territorio posible, faltándoles todavía mucho, pero cada vez vamos haciendo ese reconocimiento. Yo afortunadamente siempre he reconocido que estudié en un colegio mixto y para mí la mujer siempre estaba en el primer plano. Y eso a mí me dio una gran valoración y entender que eso es maravilloso. Hoy quisimos invitar a Carolina López, secretaria de la Secretaría de las Mujeres. Eso es como todo redundante. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nacho? Muchas gracias por la invitación. Secretaria, las mujeres en Antioquia, ¿cómo las está percibiendo usted en este momento? Y uno también tendría que sentarse a pensar que Antioquia es un país de regiones, ¿sí o no? No son lo mismo una mujer, digamos, culturalmente hablando, del Bajo Cauca, del Urabá antioqueño, a una aquí del Oriente antioqueño. ¿Cómo están las mujeres en Antioquia? Pues, Nacho, lo primero que tendría que decirte es que las mujeres somos la mitad de la población. Sí. Y eso significa que esta lucha que hemos tenido frente a los derechos se enmarca en esos procesos de búsqueda de igualdad de condiciones, porque no puede ser que la mitad de la población tenga rezagos frente al ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, independientemente de lo que realicemos, independientemente de nuestras aspiraciones y de nuestros proyectos de vida, las mujeres deben ser reconocidas y deben tener en lo fáctico, en la cotidianidad, la posibilidad de ejercer todos los derechos. Sin embargo, eso no ocurre. Hay un reconocimiento en el papel, pero en la práctica tenemos grandes desafíos y grandes barreras, barreras que se expresan y que tenemos la fortuna ya de irlas midiendo tiempo. Hace muchos años, hace décadas, empezamos con este ejercicio de empezar a medir y de poner los temas en la agenda pública para tomar acciones específicas. Entonces, para ponerte algunos ejemplos frente al tema de brechas, porque las brechas se dan en todas las dimensiones de la vida de las mujeres y es un asunto planetario, es un asunto en donde ni los países más desarrollados han logrado tener plena igualdad de género. Entonces, ahora imagínense ustedes en unos espacios en donde todavía nos falta mucho trabajar en lógica de desarrollo. Ahí tendría que mencionar algunos, por ejemplo, el tiempo que dedicamos al cuidado no remunerado, eso que mencionabas ahorita, Nacho, de las mujeres que tenían muchos hijos y que eso les implicaba esforzarse mucho y dedicar mucho tiempo a la crianza de los hijos, pero al mismo tiempo estaban haciendo muchas otras cosas. Si estaban en el ámbito rural, entonces participaban en las cosechas, ¿cierto? Si tenían un esposo que realizaba otras cosas, estaban acompañándolos, pero todo, digamos, sumado a ese ejercicio tan importante que hacían dentro de los hogares. Hoy por hoy sabemos que las mujeres dedican, de acuerdo con el DANE, creo que son cifras de 2023, dedican 7 horas y 44 minutos al trabajo de cuidado no remunerado, no perciben ningún tipo de remuneración por ello, mientras que los hombres dedican 3 horas, 6 minutos al mismo trabajo. Eso es una brecha grandísima que además nos abre la discusión para otras brechas, porque aquí lo que observamos es una precarización del tiempo para las mujeres. Las mujeres no contamos con el mismo tiempo para hacer otras acciones, para participar en política, y observamos las brechas de participación política y son altísimas. Para participar en el mercado laboral, de nuevo, observamos las brechas de participación en el mercado laboral y son grandísimas, además porque aquellas mujeres que sí se insertan al mercado laboral muchas veces lo hacen en condiciones de precariedad, a través de emprendimientos o a través de trabajos informales o a través de trabajos parciales, etc. Y un tema muy importante que es el tema de las violencias. Las violencias en razón al género. Eso también ha tenido unos impactos significativos. Creo que hemos tenido como sociedad más conversaciones y lo hemos puesto más de presente, pero aún así los retos son inmensos porque hay violencias que son muy visibles, pero que solo son la punta del iceberg. Por supuesto, gravísimas, tenemos que seguir hablando al respecto, pero hay unas que están naturalizadas, están en la cotidianidad.
¿Hay algunas regiones del departamento que sean más críticas en este sentido para la mujer? Pues lo que nosotros hemos notado es que eso puede ir variando de región a región. Sobre todo las cifras de violencia intrafamiliar nos evidencian que hay fluctuaciones, pero la verdad hay un alto subregistro. Hay muchas mujeres que no denuncian, no reportan que son víctimas de violencia intrafamiliar o ni siquiera saben que eso que ellas están padeciendo se constituye en un delito que puede ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Entonces, si bien eso puede fluctuar en el tiempo y las estrategias, digamos que pueden tener algún eco en el asunto, sabemos que esto es una problemática generalizada. ¿Los paisas seguimos siendo machistas? Pues es una pregunta muy difícil de responderte pues como de manera categórica. Yo siento que todavía tenemos unas formas de relacionamiento que, tratándose del género, han sido asimétricas en el poder, ¿cierto? Los hombres frente a las mujeres. Entonces muchos hombres, pero no quiero decir y categorizar porque no son todos y porque yo creo que también ha habido unas reflexiones importantísimas que además han surgido desde los hombres. Muchos hombres han empezado a cambiar eso, pero todavía hay muchos hombres que ejercen conductas que buscan oprimir, que buscan ejercer dominación sobre las mujeres. Entonces eso está relacionado con el machismo, eso es, digamos, lo que comprendemos como machismo y que todavía pervive en nuestra sociedad. Tenemos que seguir hablando. Yo creo que cada vez más hombres han empezado a poner el tema sobre la mesa e incluso hay estrategias que buscan conversar con estos hombres precisamente para que ellos se den cuenta que los estereotipos y roles de género no solamente han afectado a las mujeres en el tema cultural, también han afectado a los hombres. Eso de que los hombres no lloran porque son nenitas, pues díganme, ¿en qué momento un hombre de pronto con ganas de sentirse vulnerable y no lo puede expresar porque su entorno no se lo permite? Eso también es una afectación. Secretaria, pero no hay una ruptura en la actualidad, ya que hago referencia, digamos que este aparatico que siempre hago referencia a él, nos ha abierto las puertas para que las mujeres y los hombres podamos entender y tener más caracterizado esto. Entendería lo que usted dice porque lo naturalizaron. Hay un montón de cosas que quedaron como, pues, sí, es que me tiene que pegar o me tiene que esclavizar. Y eso o porque me cela, me ama. Sí, eso, pues, eso. Pero ya esta nueva generación, todas estas jóvenes, que de hecho ya vemos que muchas han tomado esa decisión, no quiero tener hijos, ¿sí? Y ¿está cambiando ese panorama frente a los derechos de las mujeres o realmente las nuevas generaciones vienen arrastrando toda esa crisis del pasado? Pues yo creo que, pues yo tengo una perspectiva optimista, y creo que ha habido cambios significativos y hemos avanzado. El avance no ha sido lo suficientemente rápido y es lo que nos han expresado algunas investigaciones, pero aquí es importante mencionar una cosa y es, nosotros como sociedad tenemos un reto grandísimo y es que tenemos mujeres rurales, familias rurales. Allí esos roles y estereotipos de género se encuentran mucho más acentuados, entonces todavía perviven esa idea del proyecto de vida. Acentuados y heredados. Por supuesto, claro. Eso va pasando de generación en generación y por eso es tan importante hablar de la transformación cultural. Tenemos que generar rupturas, como tú bien lo mencionabas, en donde digamos, bueno, esto pasaba antes, pero no porque pasaba antes tiene que seguir pasando. Empecemos a comportarnos distintos, a relacionarnos distinto. Y en la ruralidad tenemos unos grandes retos, sobre todo porque Antioquia tiene muchísima ruralidad, una ruralidad dispersa, una ruralidad profunda, que hace que estos mensajes sean mucho más complejos o los procesos de transformación cultural sean mucho más complejos y más desafiantes, pero también es una oportunidad. Entonces creo que yo lo veo con ojos optimistas. Yo sí me encuentro con más posibilidades de generar la conversación, ¿cierto? Antes uno notaba una resistencia por completo cuando hablábamos sobre los derechos de las mujeres o sobre el género como concepto. Ahora es una cosa que podemos discutir, incluso que aquellos que tienen posiciones contrarias pues lo hacen ya en otros términos. Esto es imposible generalizar, como decía, es mi percepción frente como al entorno en el que habito y con quien me relaciono. Secretaria Carolina, usted ahorita mencionaba un tema en cuanto a tiempo, de cuánto un hombre con respecto a una mujer, digamos, invertía en esos oficios del hogar. Pero yendo un poco más allá, a veces eso también no es casi que permitido por la mujer porque ella dice, no, es que yo soy la que lo debo de hacer, o en cuanto al cuidado de los hijos, tal vez no ha sido capaz de romper eso de, no, es que quédese usted con el hijo y yo lo hago. Hay algo también interno. Siendo también machista las mujeres. No tanto hacia allá, sino que bajo ese cuidado que las criaron desde pequeñas.
O sea, que no les permite, se sienten mal, como los hombres si lloran se sienten mal o les da pena, las mujeres también, ¿cómo dejo el hijo? ¿Qué van a decir de mí? Por eso siempre tenemos que hablarlo en asuntos culturales y sociales, en construcciones sociales que se han perpetuado en el tiempo. Porque también no podemos llegar y decir a las mujeres, ustedes son las culpables o las responsables de estos hechos. No, esto es, nos comportamos así porque es lo que como sociedad hemos construido y es lo que hemos dicho como es aceptable, es lo normal, es lo esperable que la mujer esté en la casa, en el hogar, con los hijos, mientras que los hombres estén en el ámbito productivo, en la toma de decisiones públicas, en el espacio público. Entonces, si eso es lo normal como sociedad que lo hemos venido posicionando, pues las mujeres y los hombres empezamos a relacionar estos asuntos y a socializarlos desde temprana edad y los vemos como absolutamente normal. Hay que empezar a problematizarlos, hay que empezar a generar la reflexión, hay que empezar a decir, por ejemplo, las mujeres no tienen que dedicarse al cuidado, ¿cierto? Pueden hacer otras cosas, sin decir que aquellas que decidan dedicarse al cuidado también lo pueden hacer, ¿cierto? Sí, pero claro, es por claro, elección. sí, sí, por claro. elección. Es por una elección, no por una imposición. Lo que pasa es que uno podría decir ahí, y lo voy a decir muy cruelmente, la proveeduría no se puede convertir en esclavitud, porque siempre veían al hombre como el proveedor, entonces el que trae el mercado es el que trabaja, y eso entonces a mí me implica agachar la cabeza y hacer estas otras funciones. supuesto. Entonces se tiene que quitar esa asociación tan impresionante. Hay Sí, también sí, una sí, dependencia claro. económica Sí, que claro. genera esas relaciones de Lo que usted dijo dominación. ahorita, es el trabajo no remunerado. Claro, yo Ah, hago pero- trabajo no remunerado y vivo de tu trabajo remunerado y tú vienes aquí, impones Ay, las sí. normas y estableces las formas como nos tenemos que relacionar, en donde claramente hay una dominación tuya hacia mí. Por eso es tan importante empezar, esto pues les estoy diciendo y lo insisto, no se puede categorizar, esto Sí. no es una cosa que uno pueda decir Claro. es blanco-negro, pero un poco como para llevarlo al extremo. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a conversar y empezar a reflexionar. Secretaria. Carolina, qué pena, Andrea. Carolina, pero en ese orden de ideas, ¿cuál puede ser el modelo para tener de ejemplo en esa reconstrucción social? Porque si bien es algo que está implícito en la cultura colombiana, pues nosotros somos de una u otra manera herencia de una cultura que alguna vez existió indígena, que también se manejaba en esos sectores, en esos circuitos, herencia española, herencia de muchas, digamos, subculturas que llegaron a nuestro país y constituyeron eso. Hoy a nivel internacional, ¿cuál es la sociedad que uno puede mirar y decir, esta es la más cercana a ese modelo 50-50 que deben tener los hombres y las mujeres? Pues hay unos ejercicios muy interesantes en los países nórdicos, en Islandia, por ejemplo, también se evidencia como un ejercicio hacia la igualdad plena de los hombres y las mujeres, pero también hay unos procesos de mucho tiempo atrás en donde las mujeres han tenido un ejercicio de movilización social sostenida y una conversación muy directa con la sociedad en su conjunto y con los hombres, digamos, de su sociedad precisamente para tener unos procesos de equidad y de igualdad. Pero ha tomado muchos años e incluso en esos países todavía encontramos estas discusiones, todavía las mujeres tienen que salir y decir, vea, nos estamos encontrando con esto, vea, esto es mi situación que impide el ejercicio pleno de derechos o el ejercicio en condiciones de igualdad de mis derechos. Habiendo más mujeres en esos países que hombres, ¿no? Pues es que en Colombia también las hay, ¿cierto? Nosotras somos un poquito más de la mitad de la población, y por eso es que es paradójico, por ejemplo, que en los espacios de toma de decisiones esa conformación de la sociedad no se refleje en esos espacios o en las empresas, no tengamos reflejado también la composición de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar? Digamos que ha habido grandes proyectos, grandes estrategias, tenemos planes de acción a nivel internacional, convenciones que hemos suscrito en donde establecemos, digamos, una línea o un faro de navegación que debemos implementar y, por supuesto, desde la gobernación y desde la Secretaría las implementamos, todas adecuándose al contexto, porque tampoco es apropiado importar estrategias que son de otras latitudes, eso muchas veces es contraproducente. Es muy cierto. Entonces, simplemente es como ver cómo nos relacionamos, cómo lo podemos plantear en términos estratégicos y ver y empezar a ver cuáles son los resultados. Carolina, en ese orden de ideas uno sentiría que a las mujeres de este país les hace falta conocer un poco más su historia, porque es que los pilares de esta nación lo fundaron las mujeres. Es decir, la revolución en Latinoamérica empezó con una mujer que fue Manuela Beltrán, después vino Policarpa Zavallarrieta, después vino Manuelita Sáenz, o sea, son mujeres que en los libros de historia pesaron mucho en la independencia de las naciones latinoamericanas, pero que hoy por hoy uno mira a los historiadores y
las pasan por alto, no existen. Sí, está Francisco de Paula Santander, está Simón Bolívar, está José María Córdoba, pero las mujeres que fueron las que dieron el primer golpe, como con la revolución de los comuneros, con Manuela Beltrán, pues no aparecen con ese ímpetu en los libros de historia. Le hace falta a la mujer colombiana conocer sus raíces. No vaya más allá, la señora de Bello, que trabajaba allá en esta, que es muy famosa, que fue la primera en romper con ese cuento del horario y que eran esclavas las mujeres. Eso nació aquí en Bello. María Cano. Pero, ¿sabes qué? Yo quisiera decir, esto no es una conversación de mujeres, esto no es una conversación de mujeres para mujeres, es una conversación de sociedad. No es que a las mujeres les falte más, sino que a esta sociedad le falta más discutir, porque todo esto en términos de equidad de género implica una conversación entre todas las personas que existimos en estas comunidades, en esta sociedad. Entonces, sí nos falta mucho como sociedad seguir trabajando, pero no significa que, digamos, los esfuerzos tengan que recaer en las mujeres, sino que por el contrario, lo que necesitamos es primero identificar el problema público, que además tiene efectos en el desarrollo sostenible de un país, pero además de eso empezar a trabajar desde los distintos sectores y desde los géneros, ¿cierto? Esto no es un tema de mujeres, es un tema de hombres, de mujeres, todos y todas tenemos que trabajar sin distinción por este gran propósito. Y por supuesto, si lo abordamos desde los sectores, del sector público, el sector privado, el sector social, las comunidades, todos y todas tenemos que seguir trabajando y posicionando este tema, porque solo así vamos a lograr que las brechas se cierren y lo más importante, que ese proceso de reducción de brechas sea lo suficientemente acelerado, porque lo que hemos visto es que tenemos normatividad, tenemos unas apuestas interesantes, pero también el ejercicio, pues digamos la aceleración en el goce de los derechos de las mujeres no ha sido tan rápido como lo esperábamos. Secretaria Carolina, ¿qué es violencia hacia las mujeres y cómo le está yendo a Antioquia en ese sentido? Mira, las violencias como las mujeres, contra las mujeres, lo primero que deberíamos manifestar son una violación a los derechos humanos de las mujeres. Así se han definido a partir de la normatividad internacional. Y la violencia puede ser una violencia física, puede ser una violencia mental, una violencia psicológica, puede ser una coacción, puede ser una amenaza de violencia que se ejerza en razón al género, en razón a esas construcciones sociales y esas normas de relacionamiento, de dominación. Es súper importante tenerlo ahí presente porque es ahí que observamos, muchas gracias, la violencia contra las mujeres. Y como te digo, hay distintos tipos de violencias, pero lo más importante o igual de importante a todo esto es decir que ocurren en los distintos escenarios de la sociedad. Encontramos violencias en el hogar que son absolutamente preocupantes porque el hogar está llamado a ser el espacio seguro para las personas, pero las mujeres encuentran allí en muchas ocasiones a sus agresores. Pero también tenemos violencias en las instituciones educativas, en las universidades, en las empresas, en el ámbito público, digamos en las calles, pero también en los espacios de toma de decisiones públicas, en las asambleas, en los consejos, en fin, en todos los espacios podemos presenciar violencias y por eso es que es un asunto cultural y social. Tenemos que empezar a discutirlo porque muchas veces, y lo digo sin ánimo de juzgar a nadie, porque digamos que al ser un asunto que hemos normalizado, muchas personas no han reflexionado sobre el tema y es, en muchas ocasiones hacemos chistes sexistas, chistes machistas, y pensamos que es charro y que eso también son violencias contra las mujeres, esos micromachismos persistentes también son violencias. Y vuelvo a la pregunta que hice María Andrea, ¿cómo está Antioquia frente al país? Sí, ¿cómo claro está? Que sí, es muy importante tu pregunta porque es muy retador lo que ocurre en nuestra sociedad antioqueña. Tenemos todavía se presentan homicidios de mujeres o presuntos feminicidios de acuerdo con una directiva de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, feminicidios tipificados como tal y los feminicidios son digamos la máxima expresión de las violencias contra las mujeres, pero también tenemos hechos como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual y otros asuntos que no los medimos tanto porque es muy difícil, como el acoso callejero, pero que hemos empezado a discutirlo, y también las violencias que se dan, por ejemplo, en el entorno laboral, el acoso sexual en los entornos laborales o en los entornos universitarios. Entonces tenemos grandes retos como sociedad. Antioquia ha venido trabajando enormemente, no solamente para ponerlo sobre la mesa y empezar a visibilizarlo,
sobre todo aquellos que son cotidianos y que pasan desapercibidos, pero frente a aquellos que tienen un alto impacto frente a la vida de las mujeres, sus familias y de la sociedad en su conjunto, tenemos los mecanismos de atención y protección. Y aquí tendríamos que resaltar la línea 123 Mujer Antioquia, que es una línea de emergencias ininterrumpida, 24 horas, 7 días a la semana, con profesionales psicojurídicas que entregan todo tipo de orientación, no solo a las mujeres, sino a cualquier persona que advierta una violencia, y activan rutas para evitar que el riesgo se materialice. Pero también tenemos los hogares de protección, y los hogares de protección digamos que su función es cuando la violencia es tan grave y el riesgo es tan grave de que el feminicidio se materialice, de que la afectación a la integridad personal de la mujer se materialice. Muchas veces las autoridades competentes no tienen otra opción sino sacar a la mujer de ese entorno violento. Pero la pregunta era, ¿yo a dónde llevo a esta mujer? ¿A dónde la llevo con unas condiciones dignas de atención y de seguimiento? Los hogares de protección fueron pensados para ello. Entonces las mujeres las recibimos en los hogares, tienen un albergue, tienen alojamiento, tienen alimentación, pero no solamente a ellas, sino a sus niños y niñas, a las personas que dependan de las mujeres. Y en esos albergues lo que realizamos es un acompañamiento transdisciplinar. Tenemos pedagogas, tenemos deportólogas, tenemos nutricionistas, tenemos médicas, tenemos psiquiatras, por supuesto psicólogas y trabajadoras sociales y abogadas que están allí acompañando la activación de la ruta, pero también atendiendo la situación psíquica por la que está atravesando la mujer y los niños. Digamos que en la actualidad todavía no se ha podido o no se sabe a ciencia cierta cuál es la dimensión de todo esto de lo que usted nos está hablando, porque el temor le gana a la denuncia. Seguimos teniendo mucho temor para denunciar. Seguimos teniendo mucho temor, eso es lo que nos han demostrado algunos análisis cualitativos que hemos desarrollado, que se han desarrollado, en donde todavía existe un temor por parte de las mujeres de evidenciar que hay una violencia, o también aquella persona que advierte que hay una violencia, pero como se da en el ámbito íntimo, en el ámbito del hogar, dicen, no, yo ahí no me meto porque es que eso es íntimo, a mí no me corresponde. Pues realmente... Exacto, eso es de ellos, la ropita sucia se lava, exacto, se lava en casa. Realmente eso es un problema público que tenemos que manifestar continuamente, que nos convoca a todos y todas. Secretaria, el año pasado, ¿cuántos homicidios contra mujeres sucedieron en Antioquia y cuántos están catalogados como feminicidios? Tenemos, de acuerdo con la Policía Nacional, nosotros siempre abordamos las cifras oficiales de las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional, tenemos 105 casos de homicidios en mujeres, y de esos 105 casos, la Fiscalía General de la Nación nos ha manifestado que se tipificaron como feminicidios 21. Hasta ahora. Hasta ahora. Eso puede ir cambiando porque la tipificación implica el análisis de la evidencia que tenga pues la Fiscalía. Yo quiero que hagamos una aclaración a los que nos están viendo. Cuando usted habla de esos 21 casos, fue asesinada solo por el hecho de ser mujer. Exacto. Es así de fácil. Exacto. Entonces, cuando hablamos, ahorita le mencionaba a usted los celos son una causa constante de los feminicidios. Entonces es por el hecho de ser mujer y por el hecho de esa relación de dominación que te estoy diciendo que se tiene. Entonces, o tú me vas a dejar, yo no te voy a dejar que me dejes, prefiero matarte a que me dejes. O tú estás teniendo una discusión ante un juzgado sobre el asunto de alimentos de nuestros hijos, también puede ser por eso. O una riña, pues una pelea, un enfrentamiento entre ellos en donde el hombre pues comete el feminicidio precisamente por esa relación así. Y cuando no hay una relación implícita y es una persona externa, ¿no es catalogado feminicidio? Depende de si es un asunto, por ejemplo, pues aquí tendríamos que llamar a una persona experta en tipificación del delito, pero si a una mujer la hurtan y la violan, ahí hay un... Y luego la asesinan, ahí un feminicidio, ¿cierto? Okay. Digamos que ahí es el hecho, la relación de dominación es latente a pesar de que la persona, el agresor, no sea cercano. Y en esa violencia contra las mujeres, ¿qué porcentaje proviene directamente de la pareja? Eso lo tiene, esa información se contabiliza en Civigila, es una información altísima.
pareja y expareja, ¿cierto? Porque hay ahí esa relación afectiva que es actual o previa. El dato no lo tengo acá, pero sí sé que es un alto porcentaje, superior al 70%. Secretaria, cuénteme una cosa, ¿cuál es ese, usted que está caminando Antioquia, nos estaba contando que estaba en Arboleta en estos días, cuál es ese territorio antioqueño en el que usted tiene que hacer una gran gestión para revertir estas cifras o para cambiar la mentalidad o la cultura? Mira, lo hacemos en todos los municipios. Tenemos un mecanismo muy interesante, muy importante además, que son las duplas territoriales. Entonces, lo que realizamos es, aquí no podemos bajar la guardia, ¿cierto? Aquí tenemos que estar constantemente hablando con las autoridades municipales, con los organismos de seguridad y justicia, con las organizaciones sociales de mujeres, con la comunidad en general, y estamos continuamente realizando encuentros, capacitaciones, sensibilizaciones a todas las personas que hacen parte de las distintas rutas, con el sector salud, que también es fundamental, tratándose de violencias. Entonces, con todos estamos ahí Pero actuando. no hay ningún territorio que la tenga el área usted metropolitana, preocupada. pues sí, tenemos territorios que son muy complejos, pero pues como para decirte, como yo tengo aquí esto es Tal un y tema, tal municipio son más quisiera decir difíciles. que queden con la comprensión de que esto es un tema que no es regionalizado. Que no se regionaliza, es un tema que es problemático. Okay. Incluso cuando a mí me dicen, ay Carolina, las denuncias de violencia intrafamiliar disminuyeron en tal subregión. Yo siempre soy pues como... Bueno, entonces le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el territorio que más ha avanzado? Donde vemos más equidad. Es que también es muy difícil de responder tu no. pregunta, porque No hemos avanzado. el avance tendría que ser, por ejemplo, en términos de participación en el mercado laboral, que es muy importante, porque autonomía económica también implica tener la posibilidad de hacer ruptura en ciclos de violencia. Ahí tenemos Oriente, la subregión del Oriente, el área metropolitana también tiene una alta participación en el mercado laboral de las mujeres. Si vamos a hablar, por ejemplo, de estudio, de la participación de las mujeres en el estudio, yo les puedo decir que las cifras nos evidencian que las mujeres estudiamos bastante, estudiamos incluso en algunas ocasiones o en algunas subregiones más que los hombres, y desertamos menos de ellos, a pesar de que las deserciones están asociadas a labores del cuidado. Entonces ahí hemos avanzado significativamente. Lo mismo no se refleja, por ejemplo, en la participación de esos niveles de toma de decisión en el sector privado. Entonces es muy contradictorio, porque estudiamos más, nos preparamos más, pero ocupamos menos cargos para la toma de decisiones. Entonces es muy difícil como decir, tengo una subregión. No, todas las subregiones tienen, digamos, retos en el asunto que han venido abordando. El suroeste tiene unos avances significativos también frente al tema, por ejemplo, de indicadores de violencia intrafamiliar. Pero cada vez que ocurre un feminicidio en el suroeste, lo que detectamos es, aquí hay unos elementos importantes que evidencian que esas relaciones de dominación son muy fuertes. ¿Y qué tanto han cortado esa brecha en lo laboral, por ejemplo, en el departamento de Antioquia? La brecha en lo laboral... puntualmente en la administración. O sea, en la gobernación. Te quisiera decir que tenemos grandes desafíos, sobre todo porque después de la pandemia hay una realidad, y es que cuando las crisis económicas ocurren, las mujeres tienen mayores afectaciones, sobre todo porque trabajan en sectores en donde son más informales, digamos que son más volátiles, frente a las crisis económicas. Pero entonces eso con la pandemia, y además las mujeres, que me acordé lo que les quería decir, además, de acuerdo con estudios que han analizado las crisis económicas en el mundo, evidencian que las mujeres nos recuperamos mucho más lento en comparación con los hombres. ¿Qué queremos hacer en esta administración? El sistema del cuidado de Antioquia. Aquí generar una responsabilidad entre todos los actores de la sociedad para que las mujeres puedan tener más tiempo, para que se preparen y para que esa preparación pueda generarles mayor posibilidades de empleabilidad o de generar emprendimientos. Pero también tenemos sobre la mesa unas propuestas muy interesantes para la generación de empleo femenino. Y aquí tenemos la Alianza por el Empleo, en donde la Gobernación se suma, y esa Alianza por el Empleo tiene dos focos: mujeres y jóvenes. Por supuesto, hay la interseccionalidad de mujeres jóvenes, y queremos tener un impacto significativo en la participación en el mercado laboral. Tenemos municipios en donde la participación de las mujeres es del 20%, otros municipios
municipios en donde la participación de las mujeres es del 60%. En general, digamos que las dificultades y los retos son significativos. ¿Cuánto presupuesto maneja usted? Tenemos desde la semana pasada 34.000 millones de pesos para esta vigencia. ¿Y ese presupuesto, usted en qué lo está focalizando? ¿Más en la parte educativa o en qué acciones piensan ustedes invertir? ¿Y eso es mucho o muy poquito? Es en su mucho, concepto? es un presupuesto muy significativo. La Secretaría de las Mujeres de Antioquia nunca había tenido un presupuesto similar. Es un aumento con respecto al 2023 del 160%. Bastante. Es bastante. El año pasado teníamos un presupuesto que era un poco más de 15.000 millones de pesos. Este año estamos hablando de 34.000 millones de pesos. Excelente. Entonces es un presupuesto significativo que evidencia no solamente que hay una voluntad política de trabajo, sino que esa voluntad está acompañada con el recurso suficiente que nos permita tener las estrategias para lograrlo. Y lo estamos encaminando en todo el tema de los mecanismos, fortalecer los mecanismos. Queremos continuar trabajando para que las mujeres víctimas de violencia tengan una atención y una protección oportuna. En los temas de transformación cultural estamos apostando muchísimo y por supuesto en el sistema del cuidado de Antioquia. Pero además de todo esto que les estoy mencionando, que son unas apuestas que además el sistema, ustedes saben, es liderado por la primera dama, involucra un montón de dependencias, tenemos una política pública que nos establece 9 líneas estratégicas y dentro del presupuesto entonces buscamos tener un impacto positivo en esas líneas estratégicas. Participación política de las mujeres, todos los procesos de salud, que por supuesto lo hacemos con las secretarías responsables, porque la Secretaría de las Mujeres no se puede convertir en una gobernación chiquita, sino que tiene que trabajar con las secretarías responsables de la mano y empezar a que todas las acciones que ellas desarrollen sean acciones que tengan enfoque de género. Yo le quiero hacer una pregunta que a veces es difícil como llevarla a cabo y es la siguiente. ¿Qué tan sintonizados están los diferentes municipios del departamento con su secretaría? Porque los datos negativos son avergonzantes. Entonces, muchas, y hablando de machismo, que todavía está muy focal, pues se ve en los diferentes municipios, ¿qué tanto esconden cifras? ¿Qué tan sintonizados están con ustedes? Miren, lo que nosotras hemos observado es que hay unos ejercicios muy potentes en los municipios y ejercicios que están liderados o acompañados desde las administraciones municipales, pero también aquí hay que darle un protagonismo a las organizaciones de mujeres y a los colectivos de mujeres que siguen poniendo los temas sobre la mesa. Las concejalas tienen un papel también muy importante porque ponen en esos debates políticos la necesidad de que abordemos estos temas. Entonces los vemos y teniendo claro que las mujeres se encuentran en el centro de esta administración y que el gobernador cada vez que puede lo manifiesta, no solamente por las acciones de la Secretaría, sino por todas las otras acciones que hacen las otras secretarías, pues lo que hemos observado es un diálogo constante, un trabajo continuo para seguir avanzando. Los municipios tienen una figura que denominamos autoridades de género y estas personas dentro de sus territorios realizan unas activaciones, unos acompañamientos, unos trabajos supremamente importantes, pero de nuevo a mí me gusta reconocer el trabajo de las organizaciones de mujeres y de los colectivos, porque ellas son las que permiten que estos temas queden en la agenda pública, más allá de la administración que llegue o que se vaya. Secretaria, ustedes están desarrollando una campaña en esta temporada. ¿Es normal? ¿Qué es normal? La campaña Es Normal busca transformar esos imaginarios que han perpetuado las desigualdades de género y que visibilizan que las mujeres pueden estar en cualquier espacio político o en cualquier espacio de la sociedad y que pueden desarrollar con normalidad, digamos, acciones, trabajos, profesiones, actitudes que anteriormente veíamos como extrañas y que decíamos eso no es propio de una mujer. Entonces ahorita hablábamos del cuidado, hay una de nuestras frases, tenemos 3 frases en este momento que consideramos son muy potentes, reflejan lo que queremos, además conectan con los programas de la Secretaría y es normal que las tareas del cuidado se compartan entre hombres y mujeres.
Entonces, eso no es tan normal porque las cifras nos lo dicen, ¿cierto? Las mujeres dedicamos casi 8 horas y los hombres 3, pero debería ser normal. Entonces, lo que queremos decirle a la sociedad es normal que esto empezamos a distribuírnoslo entre ambos y entre todos los miembros del hogar. Es normal que las mujeres estén seguras en su casa, pues las cifras nos dicen lo contrario. Las mujeres están muy inseguras en su casa, pero queremos decirle a la sociedad que eso debería ser normal, que tenemos que empezar a apuntarle a que las mujeres se sientan seguras en su casa. Y una última es normal que las mujeres prioricen sus sueños y sus metas. La realidad es otra, la realidad es que la sobrecarga del cuidado y los roles y estereotipos de género nos han dicho a las mujeres qué debemos hacer muchas veces, y eso que debemos hacer implica sacrificar nuestros sueños y nuestras metas como mujeres, sueños profesionales, el que tú quieras, porque tenemos que dedicarnos al hogar, al cuidado, casarnos, tener hijos, y ese es, digamos, el único camino que nos han mostrado. Pues no, hay mujeres que ya están diciendo, yo puedo tener otros caminos, y es absolutamente normal que eso ocurra. Tengo una gran Secretaria. preocupación con algo, pero pregunte usted porque va en la misma línea. Sobre este tema Sí, de normal, para no sacarlo. Denos o compártanos 2 ejemplos que no son normales. Qué buena pregunta la que haces, Andrea, porque imagínate que esta campaña tiene un antecedente, y el antecedente es la campaña de No es normal, la que tuvimos el 25N el año pasado, en el marco del Día para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Entonces, por ejemplo, no es normal que compartan fotos íntimas de las mujeres, que eso ocurre muy a menudo. Eso no es normal. No es normal, aquí estamos hablando de violencias en particular. Teníamos otro que decía, no es normal que te obliguen a sacar préstamos específicos para demostrar el amor, que le pasa también a muchas mujeres. Lo normal es, eso lo acompañábamos con lo normal es, un poco buscando ese cambio, esa transformación. Lo normal es que las finanzas se compartan en pareja, ¿cierto? Entonces, esas son las frases que anteceden la campaña de Es normal. En ese momento estábamos diciendo, no es normal estas violencias cotidianas, invisibilizadas, que creemos como que esto hace parte del proceso. Y ahora estamos diciendo, es normal que las mujeres encuentren, digamos, un lugar, un reconocimiento en asuntos en donde antes no lo tenían. José. ¿Qué tanta culpabilidad en esos normales y anormales está en la formación en las primeras etapas de la vida, tanto de hombres como de mujeres? Es fundamental, la educación es importantísima, y hay un término que se llama, que se denomina socialización de género. Entonces, cuando empezamos y lo podemos percibir, pues, o por lo menos yo creo que ahora la educación ha tenido muchos cambios, y metodologías que buscan la igualdad se están implementando, pero en mi época era muy fácil que la socialización de género le dijeran a las niñas, siéntese bien, no hable tan duro, usted no puede interpelar de manera tan agresiva, no se ría tan duro, coma bien. Los falsos protocolos de la... No, eso es una exactamente, vergüenza, mientras sí. que los hombres tenían la libertad de sentarse como quisieran, de comer como quisieran, y si hablaban duro era porque tenían un carácter fuerte, entonces eso estaba bien, un carácter de liderazgo. Hay un estudio que hace el año pasado, creo que fue el año pasado, que mostraba que en las instituciones educativas, mientras los hombres hacían uso de todo el espacio de la cancha, pues, o del espacio de socialización, y se veía como dominaban todo el espacio, las mujeres nos quedábamos en la periferia. Y un poco eso refleja esos procesos de socialización, por eso es que la educación es tan importante, y tiene que tener enfoque de género, y tiene que promover la igualdad. 2 preguntas finales, una la tengo yo y otra que usted va a preguntar por algo del cine. Ah, bueno, usted Yo también tengo una por ahí, Nacho. Bueno, pero entonces permítame, yo tengo una gran preocupación. Y no sé cómo, bueno, sí. ¿Qué pasa con las mujeres adultas mayores? Que yo pienso que hay ahí un trato durísimo por parte de los familiares, ya cuando se van volviendo seniles, van perdiendo la memoria. Pienso que eso lo tienen ustedes en el radar. Ay, sí, y es un tema muy importante el que mencionas, y que conecta todo con las cargas del cuidado. Porque yo te digo, las mujeres trabajamos mucho sin remuneración, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la vejez, muchas de esas mujeres llegan sin ningún tipo de seguridad social, sin el derecho a una pensión. Y por eso es que se dice que la pobreza tiene rostro de mujer adulta,
porque estas mujeres, a pesar de que han trabajado toda su vida, llegan a su vejez sin ningún tipo de aseguramiento para la vejez. Sí. Entonces es impresionante. Ahí el gobernador ha hecho unos ejercicios muy interesantes porque lo que quiere es buscar la manera con los procesos de eficiencia de los recursos de la administración, poder garantizarle a mujeres adultas, a mujeres mayores, personas adultas, ¿cierto? Los BEPS, estos beneficios económicos para que puedan tener acceso a un recurso que les permita vivir su vejez con dignidad. Y preocúpense por eso, porque es que vamos a tener más adultos mayores que jóvenes, como sigue la tendencia. Doctora Alarcón y después María Andrea. Carolina, le quisiera preguntar por la cercanía que se tiene de la Secretaría de la Mujer con los movimientos feministas, ¿sí? No tanto mujeres, sino feministas, porque desafortunadamente a veces desde el movimiento feminista también se raya mucho en la violencia. Yo le cito lo que sucedió el 28 de septiembre del 2021 cuando un grupo de feministas iban a quemar la iglesia San Ignacio y esto terminó creando un escándalo social. ¿Qué tipo de cercanías tienen ustedes con ese tipo de movimientos y qué tipo de condiciones tienen justamente ustedes desde la Secretaría de la Mujer con el buen comportamiento de esos movimientos? Nosotros respetamos mucho el trasegar de los movimientos de mujeres. Estos temas se han posicionado por los movimientos feministas y los movimientos de mujeres. Y tenemos una interlocución constante con algunas mujeres que tienen preocupaciones y nos las han puesto de presente. Nuestra comprensión de los movimientos es que siempre desde la sociedad civil, porque eso hay que decirlo, ellas están dentro de la sociedad civil, cumplen su papel dentro de la sociedad civil, interpelan, hacen preguntas, solicitan rendición de cuentas, pero nuestra comunicación ha sido siempre desde el respeto, siempre desde el reconocimiento continuo y por supuesto porque no podemos poner en el mismo saco, digamos, ese caso puntual frente a los movimientos y a los colectivos de mujeres que son múltiples y hay mujeres supremamente comprometidas desde la academia, desde el activismo, desde muchos otros sectores que hacen parte y que componen los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. Entonces siempre hay que decir que han tenido, digamos, un protagonismo importante a lo largo de la historia y a nivel pues internacional. Esto, por supuesto, es como un movimiento que ha trascendido las fronteras y que busca la garantía de los derechos. Y tenemos una comunicación constante, pues, y ellas, por supuesto, siempre en su rol de preguntar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero siempre desde el respeto. Ahora, esos casos puntuales que tú mencionas, hay que manifestarlos, hay que decir, pues el repertorio de acciones que utilizan los movimientos tiene que ser un repertorio de acciones que sean no violentas, ¿cierto? Que no perjudiquen tampoco como esos espacios físicos que tanto cuestan al sector público o al sector privado. Hay que llamar siempre la atención al respecto, pero no centrarnos en que esos casos es la generalidad, porque no es así, es al contrario, son, digamos, la excepción. Okay. María Andrea. Secretaria, ahora que estamos hablando de esas acciones en sociedad de las mujeres, y Nacho también lo decía ahora, una de esas primeras fue la reclamación del voto de las mujeres. Ustedes están en una gira con un cineforo acerca de una película sobre eso. Háblenos de eso un poco. Claro que sí, mira, nosotros en este momento en el marco de la campaña Es Normal estamos realizando unos ejercicios a través de un cineforo en las distintas subregiones. Vamos a tener 9 cineforos. Ayer tuvimos el primero, nos faltan 8 y estamos proyectando la película Estimados Señores, cuya guionista y directora es Patricia Castañeda, que también es actriz. Y esta película relata el suceso de cómo conquistamos el voto femenino, cómo nos convertimos en ciudadanas plenas. Que eso fue hace muy poco tiempo, pensaría uno que 54, en el 54, Pinilla. exacto, con todo el tema de Rojas Pinilla. Entonces ellas muestran cómo el movimiento sufragista, precisamente que es un movimiento de mujeres, pone el tema en la agenda pública y hace la presión necesaria para que el asunto se debata en un escenario en donde era absolutamente normal que las mujeres no votáramos, a pesar de que éramos un poco más de la población. Entonces, esta película nos permite reflexionar no solamente de cómo hemos venido conquistando nuestros derechos y eso que ha implicado, sino también que nos permite reflexionar sobre la participación política de mujeres en Antioquia, porque esa es una de las grandes brechas que tenemos en nuestro departamento. Secretaria Carolina Lopera, de la Secretaría de Mujeres, directora de esa Secretaría. Muchas gracias por habernos acompañado
El camino es largo por recorrer. Seguiremos trabajando en eso y ojalá que todos tomemos conciencia. Esto no es solamente de mujeres o de hombres, esto es de equipo, de todos. Absolutamente. Muchas gracias. A ustedes por la invitación.